Listo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos una vez más el equipo número 8, ahora con integrante nuevo, Jair Rodrigo Rabago Vilches. Integrante también mi amigo Dinari Méndez Delfín. Y su amigo Francisco González López. Nosotros somos, como les mencionaba, el grupo 8, encargados del siguiente tema que lleva por nombre Tercera Semana del Desarrollo, Disco Germinal Trilaminar. Antes de empezar con las exposiciones que cada uno de mis compañeros tocará sus temas correspondientes, vamos a dar una breve reseña o una breve introducción sobre acerca de este tema. Vamos a tocar diferentes subtemas que primero empezaremos con el que lleva por nombre como gastrulación o formación del ectodermo, mesodermo y endodermo embrionario. Vamos a tocar también otros temas como la formación de la notocorda, el establecimiento de los ejes corporales, entre algunas anomalías también vamos a tocar un poquito de eso, así como el mapa del destino que establece durante la gastrulación, el crecimiento del disco embrionario, el desarrollo posterior del trofoblasto. Pues vamos a tocar un poquito de cada subtema. Como les comentaba, cada uno de mis compañeros en su momento correspondiente o indicado ahondarán un poquito más en cada uno, ¿no? Bueno, pues vamos a iniciar con lo ya comentado, con lo que es la gastrulación, o también conocida o nombrada como formación del ectodermo, mesodermo y endodermo embrionario. El evento más relevante en la tercera semana de la gestación es la gastrulación, que es el proceso en el que se establecen las tres capas germinales ya mencionadas como el ectodermo, mesodermo y endodermo. La gastrulación comienza con la formación de la línea primitiva en la superficie del hipoblasto. En el embrión de 15 a 16 días puede observarse con claridad un surco angosto con regiones un tanto abultadas a cada lado. En el extremo cefálico de la línea, el nodo primitivo consiste en una zona con elevación discreta a la que circunda la pequeña fosa primitiva. Las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva y al llegar adquieren una configuración en forma matraz. Se desprenden del epiblasto y se deslizan bajo él, y este movimiento de hundimiento se le pudiera conocer también como invaginación. Recuerden en algunas otras clases cómo lo mencionaba la imagen o el dibujo, lo que era invaginación, como era ese hundimiento, esa abertura. Entonces ya podemos darnos un poquito la idea, ¿no? Continuamos con el mismo tema, es decir, que la migración y la determinación de las células están controladas por el factor de crecimiento de fibroblastos 8, que sintetizan las propias células de la línea. Este factor de crecimiento controla el desplazamiento celular mediante la pérdida de la E-caderina. Ahorita vamos a ver un poquito lo que es la E-caderina, para entender un poco mejor el punto de la gastrulación. Esta es una proteína de unión celular que normalmente mantiene unidas a las células del epiblasto. La proteína FGF8 controla la especificación, determinación celular del mesodermo mediante la producción del factor de transcripción que lleva por nombre, brachyury o brachyury, según sea la pronunciación. Y tras invaginarse, algunas de estas células desplazan al hipoblasto, en lo que da origen al endodermo embrionario, en tanto que otras se sitúan entre el epiblasto y el endodermo recién creado para constituir el mesodermo. Las células que permanecen en el epiblasto constituyen el ectodermo. Así, el epiblasto, mediante el proceso de gastrulación, es la fuente de todas las capas germinales, y las células en estas capas darán origen al resto de tejidos y órganos del embrión. Las células se desplazan entre las capas epiblástica e hipoblástica y se extienden en sentido lateral y craneal. Estas migran de manera gradual más allá del borde del disco y establecen contacto con el mesodermo extraembrionario. En dirección cefálica, avanzan a cada lado de la placa precordal, y esta placa se forma entre el extremo de la notocorda y la membrana orofaringea. Proviene de las primeras células que migran por el nodo primitivo y se desplazan en dirección cefálica. La membrana orofaringea es una región pequeña formada por células ectodérmicas y endodérmicas
que corresponde al sitio en donde se formará la cavidad oral. Sí, es un poquito extenso estos temas, pero son muy importantes. Es el tener una comprensión sobre este tema tan un poco complejo. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es la formación de la notocorda. Dice que al invaginarse, las células que formarán la notocorda, las células prenotocordales a través del nodo primitivo se desplazan en dirección craneal por la línea media hasta alcanzar la placa precordal. Esas se intercalan en el hipoblasto, de tal modo que por un periodo breve la línea media del embrión está constituida por dos capas celulares que forman la capa notocordal. A través de la línea primitiva, las células de la placa notocordal proliferan y se desprenden del endodermo. Establecen entonces un cordón sólido de células en la notocorda definitiva que subyace al tubo neural y es el centro de señalización para la inducción del esqueleto axial. Es cuando ya está viendo un poco de más formación del embrión, ya empiezan a distinguirse diferentes regiones en lo que se está conformando. Debido a que la elongación de la notocorda es un proceso dinámico, primero se forma el extremo craneal y se agregan regiones caudales al tiempo que a la posición de la línea primitiva se desplaza en esa misma dirección. La foseta produce una muesca en el epiblasto. Es el conducto neuroentérico que conecta temporalmente las cavidades amniótica y del saco vitelino. La membrana cloacal se forma en el extremo caudal del disco embrionario. Esta membrana, cuya estructura es similar a la de una membrana orofaríngea, está conformada por células ectodérmicas y endodérmicas en unión estrecha, sin que exista el mesodermo. Cuando se establece la membrana cloacal, la pared posterior del saco vitelino forma un divertículo pequeño que se extiende hacia el interior del pedículo de fijación. El divertículo alantoentérico o alantoides, aparece alrededor del día 16 del desarrollo. El alantoides funge como reservorio para los productos de excreción del sistema renal. En el humano persiste en estado rudimentario. No obstante, puede estar implicado en anomalías del desarrollo vesical. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay alguna alteración en esta región del reservorio, en este caso que lleva por nombre alantoides, es cuando empiezan a haber unas anomalías o defectos congénitos en el desarrollo vesical, como lo comentaba en la lectura. Entonces por eso les comentaba al principio que es importante el conocimiento de esta lectura para tener una mayor comprensión. Los voy a dejar con mi compañero Dinari Méndez Delfín, que él abordará el siguiente tema. Adelante, Dinari. Muy bien, gracias. El establecimiento de los ejes corporales. Ese es el siguiente tema. Consiste en el establecimiento de los ejes corporales anterior-posterior, dorso-ventral e izquierda y derecha, que ocurre en una misma fase. Esto sirve para que a la hora de desarrollar tejidos en el cuerpo, el sistema sepa dónde va a estar enfrente, dónde es atrás, y no haya ningún problema congénito después a la hora de desarrollar el embrión. Temprana de la embriogénesis es cuando inicia esta fase, o a veces inicia en fases tardías de la mórula o el blastocito, de los ejes anterior-posterior y dorso-ventral antes que del eje izquierda-derecha, o sea, la izquierda y derecha es lo último en distinguirse. En la etapa del blastocito, el eje anterior-posterior ya queda establecido y las células destinadas a formar el endometrio visceral anterior en el extremo craneal de la capa endométrica del disco bilaminar migran hacia lo que se convertirá en la región cefálica. O sea, desde ahí se va a distinguir lo que va a ser el cráneo. En esta etapa de disco bilaminar, las células del endodermo visceral anterior expresan genes esenciales para formar la cabeza. Entre ellos los factores de transcripción OTX2, LIM1 y HESX1, y los factores secretados Cerberus y Leftis, que inhiben la actividad del factor nodal, miembro de la misma familia que estos dos, con lo que se define el extremo craneal del embrión. La ausencia de Cerberus y Lefty tipo 1 en el extremo caudal del embrión permite la persistencia de la expresión del gen nodal. Una vez que se forma la línea nodal, genera una regulación positiva de varios genes responsables de la formación del mesodermo dorsal y ventral, así como la estructura del eje cráneo-caudal, otro miembro de la familia TGF-B. La proteína morfogénica ósea 4 se secreta en el disco embrionario.
En presencia de la proteína y de FGF, el mesodermo se ventraliza para contribuir a la formación de los riñones, la sangre y el mesodermo de la pared corporal. De hecho, todo el mesodermo se ventraliza de no ser por la inhibición de la actividad del BMP4, que es la que se usa para inhibir, como antes ya se mencionaron en otros trabajos, hay hormonas que detienen procesos. Por esta razón, el nodo se considera el organizador. Así, los factores coordina activados por el factor de transcripción guscoid, noguina y folitatina anteriormente la actividad del BMP4. Perdón, parecía trabalenguas. Como consecuencia, el mesodermo craneal se dorsaliza para formar la notocorda, las somitas y las somitomeras. Más adelante, los genes de estos últimos tres factores se expresan en la notocorda y son importantes para la introducción neural en la región craneal. Como se mencionó, nodal participa en la formación y el mantenimiento de la línea primitiva, de manera similar al factor nuclear de hepatocitos 3b. Mantiene el nodo e induce más tarde las regiones de prosencefalia y mesoencefalia. Los embriones sin la HNF3b no desarrollan la gastrulación apropiada y carecen de estructuras prosencefálicas y mesencefálicas. Como ya se mencionó, el GCC permite la activación de inhibidores de la BMP4 y contribuyen a la regularización del desarrollo de la cabeza. La expresión excesiva y subóptica de este gen en animales de laboratorio determinan malformaciones graves en la región de la cabeza, entre ellas duplicaciones, malformaciones similares a las propias de ciertos tejidos, etc. De la regulación de la forma del mesodermo dorsal en la región central y caudal está controlada por el gen TBXT, que se expresa en el nódulo. Las células precursoras de la notocorda y la notocorda. Este gen es esencial para la migración celular a través de la línea primitiva. TBXT codifica una proteína de unión a un ADN de consecuencia específica que actúa como factor de transcripción. El dominio de la unión al ADN se denomina T-box, o sea, la caja T, la famosa caja T, y en su familia existen más de 20 genes. De este modo, la formación del mesodermo en estas regiones, depende del producto de este gen, y su ausencia da origen al acontecimiento del eje embrionario. El grado de acortamiento depende del momento en el que se presente la deficiencia de la proteína. La lateralidad también se establece en una fase temprana del desarrollo. Comúnmente muchos órganos muestran asimetría entre ellos: corazón, pulmón, intestinos, vaso, estómago, hígado, entre otros. La posición de estos órganos y la definición de su asimetría son orquestadas por una cascada de moléculas y genes de señalización. Cuando aparece la línea primitiva y las células del nodo y de la línea primitiva secretan FGF8, y este factor de crecimiento induce la expresión de nodal. La expresión de nodal queda restringida entonces al lado izquierdo del embrión por la acumulación de serotonina. En esta región, las consecuencias altas de 5-HT en el lado izquierdo activan la expresión del factor de transcripción MAT3, que restringe la expresión de nodal al lado izquierdo del nodo primitivo. Genes de la línea media como Sonic Hedgehog, que es la hormona de señalización, Lefty y SIG3 no son tan implicadas en la determinación de la línea media, sino también en la prevención de la extensión de la expresión de nodal al lado del lado derecho. Por último, la proteína nodal en el mesodermo de la placa lateral izquierda desencadena una cascada de señalización que incluye al factor Lefty2 para generar una regulación positiva de PITX2. El gen PITX2 codifica un factor de transcripción que contiene una caja homeótica, que es el gen maestro, responsable de determinar el lado izquierdo, y su expresión se repite en el lado izquierdo del corazón, el estómago y el normal en el cuerpo. Si el gen muestra una expresión ectópica, esta expresión anómala da origen a defectos de la laternidad, entre ellos situs inversus y dextrocardia, orientación del ápice del corazón hacia el lado derecho. Obsérvese que el neurotransmisor 5-HT también desempeña un papel crítico en esta cascada de señalización, que establece la lateralidad
La 5-HT se concentra en el lado izquierdo, lo que activa a MAD3 y restringe la señalización de nodal al lado izquierdo. Estudios en animales demuestran que la alteración de la señalización de 5-HT puede dar origen a situs inversos, dextrocardia, malformaciones cardíacas y heteroataxia, que implican diversos defectos congénitos relacionados con la lateralidad. En tanto, estudios epidemiológicos revelan que en humanos ocurren malformaciones similares cuando la señalización de 5-HT se altera por el uso de agentes farmacológicos durante el embarazo. Los genes que regulan el desarrollo del lado derecho no están bien identificados, si bien la expresión del factor S-Nail está restringida al mesodermo en la placa lateral derecha y quizás regula genes efectores responsables de determinar el lado derecho. La razón por la cual la cascada inicia en el lado izquierdo aún es un misterio, pero el mecanismo puede implicar la presencia de cilios en las células del nodo, que se agitan para crear un gradiente del factor nodal hacia el lado izquierdo, o por un gradiente de señalización establecido mediante uniones gap y transporte de iones pequeños. El siguiente tema es el mapa del destino se establece durante la gastrulación. Se han integrado mapas de las regiones del epiblasto que migran y se invaginan por la línea primitiva y se han identificado sus destinos finales. Por ejemplo, las células que se invaginan por la región craneal del nodo se convierten en la placa precordal y la notocorda, las que migran por los bordes laterales del nodo y desde el extremo craneal de la línea primitiva se convierten en el mesodermo paraxial. Las células que migran por la región media de la línea primitiva se transforman en el mesodermo intermedio. Las que migran por la región más caudal de la línea primitiva constituyen al mesodermo de la placa lateral. Y por último, las células que migran por la región más caudal de la línea primitiva contribuyen al mesodermo extraembrionario. Ahora sí, mi compañero Jair puede continuar. Bueno, ¿qué tal chicos? Yo soy Jair. Yo les estaré hablando sobre el disco embrionario. El crecimiento del disco embrionario. Bueno, el disco embrionario es una estructura plana que se forma durante la segunda semana del desarrollo embrionario y que está compuesta por dos capas de células, el epiblasto y el hipoblasto. Durante la tercera semana de gestación, el disco embrionario comienza a crecer y a dar forma al embrión. En primer lugar, el disco embrionario se pliega en forma de tubo para formar el tubo neural, que es la estructura que dará lugar al cerebro y a la médula espinal del feto. Este proceso se produce gracias a la proliferación y migración de células que forman la placa neural, que se encuentra en la superficie del disco embrionario. Además, las células del epiblasto se multiplican y se organizan en tres capas: la capa ectodérmica, la capa mesodérmica y la capa endodérmica. Estas capas son importantes porque darán lugar a los diferentes tejidos y órganos del cuerpo del feto. En la capa ectodérmica que se encuentra en la superficie externa del embrión, dará lugar la piel, el cabello, las uñas, el sistema nervioso y los órganos sensoriales. La capa mesodérmica que se encuentra en el medio del embrión dará lugar a los músculos, al esqueleto, al sistema circulatorio y a los órganos reproductivos. La capa endodérmica que se encuentra en la superficie interna del embrión dará lugar al revestimiento interno del tracto digestivo, los pulmones, el hígado y el páncreas. En resumen, durante la tercera semana de gestación, el disco embrionario comienza a crecer y a dar forma al embrión, gracias a la multiplicación, migración y organización de las células que lo componen. Este proceso es fundamental para el desarrollo del feto y para el formato de sus diferentes tejidos y órganos. De hecho, como se darán cuenta, en mi información no es muy extensa. Bueno, seguimos con el desarrollo posterior del trofoblasto. El trofoblasto es una estructura importante en la gestación temprana, ya que es el precursor de la placenta y juega un papel clave en la implantación del embrión, en el revestimiento del útero. Después de la implantación, el trofoblasto continúa desarrollándose para formar la placenta y para proporcionar los nutrientes y el oxígeno necesarios para el crecimiento del feto. Durante la tercera semana de gestación, el trofoblasto se divide en dos capas: el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. El citotrofoblasto es una capa externa de luz, es una capa externa de células que se divide rápidamente y se adhiere al revestimiento del útero para permitir la implantación del embrión. El sincito trofoblasto es una capa interna de células que se fusionan para formar una capa única de células sin separaciones entre ellas, lo que permite que el trofoblasto penetre en los vasos sanguíneos del útero y forme conexiones con el sistema circulatorio de la madre. De hecho, un dato interesante es que muchas veces en ciertas personas que están embarazadas en la tercera semana no se puede todavía delimitar si están o no
por las pruebas, ya que muchas veces, como el mismo lo dice, el trofoblasto rompe ciertos vasos sanguíneos, pues muchas personas sienten que ya con esa sangre que salió es de que ya la liberaron o no están embarazadas, pero realmente no, porque cambia mucho o es mucha diferencia entre la menstruación normal y el trofoblasto o el sincitio que rompió ciertos vasos sanguíneos. Es mucho menor la sangre. Pero bueno, es un dato interesante nada más. A medida que el feto se desarrolla, el trofoblasto sigue creciendo y se convierte en la placenta. La placenta es un órgano que se adhiere a la pared del útero y que proporciona nutrientes y oxígeno al feto. Así como elimina el desecho del feto, la placenta también produce hormonas que son esenciales para el mantenimiento del embarazo. En resumen, el desarrollo posterior del trofoblasto incluye la formación de dos capas de distintas células, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto, que permiten la implantación del embrión y la formación de la placenta. La placenta es un órgano vital en la gestación que proporciona nutrientes y oxígeno al feto, elimina sus desechos y produce hormonas esenciales para el mantenimiento del embarazo. Bueno, aquí serían todos los temas de la tercera semana de gestación, pero vamos a darles una conclusión para que pueda quedar un punto más sólido. La tercera semana de gestación es un periodo crucial en el desarrollo embrionario, ya que es durante esta etapa que el embrión comienza a tomar forma y se empiezan a establecer los cimientos de los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Durante esta semana se producen varios procesos importantes, incluyendo la formación del disco embrionario, la creación del tubo neural y el desarrollo posterior del trofoblasto. El disco embrionario es una estructura plana que se pliega para formar el tubo neural, que dará lugar al cerebro y a la médula espinal del feto, como lo habíamos mencionado antes. Además, las células del disco embrionario se organizan en tres capas distintas: la capa ectodérmica, la capa mesodérmica y la capa endodérmica, que darán lugar a los diferentes tejidos y órganos del cuerpo. El trofoblasto, por su parte, es una estructura que se divide en dos capas, citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto, y que juega un papel crucial en la implantación del embrión en el revestecimiento del útero, así como en la formación de la placenta. En conclusión, la tercera semana de gestación es un periodo clave en el desarrollo embrionario, ya que marca el inicio de la formación de los diferentes tejidos y órganos del cuerpo del feto, así como el desarrollo de estructuras esenciales como el tubo neural y el trofoblasto. Muchas gracias por su atención y espero les haya quedado claro lo que es la tercera semana de gestación embrional. Chicos.